Jovenín, lo que de verdad nos importa a los jóvenes del siglo XXI, con el patrocinio de Caja Rural de Asturias. Así que ya saludamos a Bea, que está aquí en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Bea? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantados de tenerte aquí otra vez para que nos sigas descubriendo cosas interesantes, novedades, tendencias. ¿Qué nos traes hoy? A ver, ¿por dónde vamos? Tendencias, principalmente. A ver, ¿por dónde? Bueno, vamos a ir un poquito tecnológicos hoy. Y si yo así de repente os digo tres palabras mágicas que son Bezos, Musk y Gates, bueno, los tres. ¿Qué se os viene a la cabeza? Vaya tres, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar un poquito, ¿no?, de los superinfluencers, ya vamos, los voy a denominar así. Pero estos son influencers también. Estos son influencers de la tecnología. Además de todo lo demás, también son influencers. Vale. Están en boca de todos, con lo cual podemos decir, ¿no?, que son figuras de referencia absoluta, ¿no?, dentro del mundo de la tecnología y la innovación. Y además, bueno, también, y yo diría hasta de la prensa rosa también. Sí, alguno que otro sí. Alguno es más formal, otros no. Sí, efectivamente, aunque tienen los tres historias también, bueno, de todo tipo, ¿no?, familiares. Pero es interesante porque, bueno, son tres figuras que a nivel de innovación, ¿no?, ahora mismo están, digamos, son las tres personas que están cambiando un poco el mundo, ¿no?, de alguna manera, con toda la controversia y toda la polémica que puede existir detrás de sus innovaciones, pero son tres figuras a poner en, digamos, frente a un espejo, digamos, ¿no? Entonces, hoy os iba a contar un poquito sobre la historia de los tres y sobre todo qué referencias, qué cosas nuevas están haciendo, ¿no?, interesantes. Y vamos a empezar un poquito por el caso de Bezos, ¿no?, que es como todos sabéis, ¿no?, el creador de Amazon. Y es también un caso interesante porque, bueno, asumimos a Amazon como una empresa, un ente, una cosa, ¿no?, donde compramos muchas cositas interesantes, pero realmente detrás, pues evidentemente hay una labor importante, ¿no?, a nivel de innovación, de tener visión de negocio, sin duda, ¿no?, muy importante esto. Y resulta que Jeff Bezos no es nada más y nada menos que uno de los hombres más ricos del mundo, está entre los 5 primeros, llegó a estar en algún momento, pues hace unos poquitos años, en el número 1, calculad más o menos que tiene unos 196.000 millones de dólares aproximadamente, o sea, una cosita así casi difícil nada, de escribir, casi esta nada. cifra, difícil de escribir. Y la verdad es que realmente la historia de Bezos es curioso porque él empieza un poquito con su mujer en un momento dado a crear esta empresa que hoy conocemos como Amazon, pero que realmente antes se llamaba Cadabra, y empezaron en un garaje alquilado a utilizar una especie de servidores que con lo que hacían era recoger la información que pasaban a los clientes para ofrecer ese producto con el que nació Amazon, que eran los libros, ¿no? La compra de libros a través de ni siquiera, digamos, una plataforma, sino una especie de correo electrónico, como si fuera una newsletter, ¿no?, que nos llegaba a casa y donde tenías la posibilidad de elegir esos libros. O sea, como el vendedor de libros a puerta antiguamente, pero en la versión... venta por catálogo de toda la vida, Sí. pero utilizando Internet en aquellos tiempos, ¿no? Sí, un venca, digamos, Sí. de los libros. Bueno, la idea no era nada mala, sin duda. Bueno, pues a raíz de eso empezaron a trabajar un poquito este concepto de los libros que luego se fue transformando, bueno, pues en una venta global, ¿no? Porque digamos que el objetivo de Bezos, lo que él buscaba o busca con Amazon es, digamos, ofrecer cualquier producto. O sea, lo importante es el cliente, o sea, el centralizar la atención en el cliente es el objetivo principal y desde ahí ofrecer cualquier cosa que el cliente pueda necesitar. Este es el objetivo de Amazon. Lo asumimos como algo normal, pero realmente es que podemos encontrar cualquier cosa, absolutamente. Sí. Tendríamos que hacer la prueba si hay cosas un poco extrañas, ¿no? Pero podemos encontrar, no sé, pececillos de colores, pues no sé, habría que probar, Seguro, ¿no? seguro. Sí. Es muy curioso porque Bezos en 2014 fue nombrado, atención, el peor jefe del mundo. Pues anda que no tiene empleados. Pues casi nada, pero es que en 2014, mismo año, fue nombrado el mejor CEO, o sea, el mejor del mundo también, ¿no? O sea, el mejor CEO, el mejor director de una empresa en el mundo, ¿no? Por la Harvard Business Review. O sea, el peor jefe y el mejor CEO de empresas. No sé si estas dos cosas deberían ir unidas. Sí, es cierto, yo no sé si son compatibles o no. No lo sé porque casualmente es que ha sido el mismo año. Entonces, bueno, parece ser, hay quien dice por ahí que realmente es un jefe
fin humano, literalmente, y por otro lado, pues a nivel de negocio y de business nos damos cuenta que es capaz, ¿no?, de detectar esa necesidad del cliente y ofrecerlo lo mejor, ¿no?, en ese sentido. De hecho, hace unos años se convirtió en el dueño del Washington Post, porque la idea que él tiene en su mente es transformar también un poco lo que es el mundo de la comunicación en papel. Y está buscando un poquito fórmulas nuevas, ¿no?, para transmitir esto. Además, a día de hoy está trabajando en distintas innovaciones, ¿no?, como es, por ejemplo, los drones de entrega a domicilio aéreo, ¿no?, con los productos de Amazon. Es decir, que tú puedas hacer tu compra de lo que, bueno, hemos hablado ya en el programa, ¿no?, anteriormente, en algún otro programa, sobre la posibilidad de que tengas un dron que te entrega, por ejemplo, la compra pues en la terraza de casa. No está mal. Y también puede ser en un piso, o sea, también puede ser por el salón, ¿no?, que es interesante. Hay que tener cuidado lo que pides, pero si pides huevos igual se complica un poco. Pero digamos que la innovación, pues evidentemente es su punto fuerte, ¿no? De hecho, está trabajando también en un proyecto que ahora mismo es solo para los dependientes de Amazon, que es el Londres Amazon Salon, que es una especie de, vamos a decir, peluquería de realidad aumentada. Entonces, la idea es que tú puedas un poco como consultar, probar con realidad aumentada, que puedas probar distintas opciones, colores, hacerte un poquito como una idea de lo que vas a hacer, ¿no? O sea, tener un poco como ya previsto tu estilo y tu look y que puedas probar distintas opciones. Y de hecho, ha creado una tecnología que se llama Apuntar y Aprender. Es una tecnología que lo que hace es, con un código QR, tú puedes leer, ¿no?, por ejemplo, la información sobre un producto y a través de ese producto puedes obtener una serie de vídeos informativos y formativos que te puedan dar tips de cosas, pues por ejemplo, pues un producto, pues cómo aplicar un producto para el cabello, cómo utilizar un producto cosmético, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú, bueno, pues no es como cuando vas al supermercado, imagínate que tienes que elegir muchos productos y a veces te quedas que no tienes mucha idea cuál elegir, todos parecen parecidos, el precio suele ser lo que te ayuda a elegir. En este caso, esta tecnología, Apuntar y Aprender, lo que te permitiría es detectar, pues este tiene este beneficio, este tiene este otro, y de esa manera poder elegir. Entonces, de momento, esta tecnología de Londres Amazon Salon solo está disponible para los empleados de Amazon y todos conocéis ya, supongo, espero, el supermercado de Amazon, ¿no?, Amazon Go, que en Madrid tenemos uno, donde podemos pues adquirir los productos, digamos, casi saliendo sin ningún tipo de compra, vamos a decir así, porque todo va a través del dispositivo móvil. Ya no hay cajas, no hay nada, va todo de frente. Exacto. Bueno, pues el caballero Bezos. Sí, caballero Bezos, efectivamente, dueño de Amazon. Que dentro de nada se va al espacio, está preparando el viaje espacial que tiene previsto, o sea, no hay problemas ahí de perres, será por perres. Será por perres, exacto. Nada. Pero claro, aquí hay una lucha, que es donde vamos ahora, que tenemos al otro enemigo, ¿no?, que es Elon Musk, que es el creador de Tesla. Y bueno, aparte de Tesla, ha estado involucrado en proyectos como PayPal. Hay quien dice que fue el fundador, otros dicen que solo formaba parte del equipo. Bueno, ahí hay una cierta polémica. Pero Elon Musk, que nace como sudafricano, pero luego se nacionaliza canadiense, que tiene una cierta historia también personal compleja, ¿no?, y termina viviendo en Canadá, o al menos nacionalizándose. Ahora mismo es el más rico del mundo, ¿eh? Bueno, está ahí, en el primero y medio. Es curioso porque él es ingeniero aeroespacial y entonces, claro, esa intención, esa, digamos, necesidad que tiene, ¿no?, de investigar todo aquello que compite, ¿no?, con Bezos en el mundo aeroespacial, pues cada poco lo vemos que está lanzando algo, ¿no?, al espacio y claro, lógicamente es normal, ¿no? Se está pasando de vueltas lanzando cosas al espacio porque lanza los satélites de centenares en centenares. Exactamente. Hay muchos aficionados a mirar el cielo que se acuerdan de él todas las noches. Efectivamente. Porque se ven los satélites de Musk por todas partes. Pues tal cual, exacto. Ese es justamente el problema, ¿no? Uno de los problemas que hay, bueno, por varios motivos. Digamos que el objetivo de esto también es un poco, o el supuesto objetivo, es buscar soluciones que sean más sostenibles para el planeta, o al menos este es el mensaje que quieren lanzar la mayoría de nuestros personajes de hoy, ¿no? Buscamos soluciones sostenibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Musk lo que ha hecho es lanzar cientos y cientos de satélites porque uno de sus proyectos interesantes es el Starlink, que es un proyecto en el que crea una especie, pues eso, como si fuera de red
en el cielo, ¿no? Para poder conectarnos a través de la banda ancha, para que, sobre todo pensado en aquellas zonas donde es muy difícil acceder, ¿no? a esa conexión, internet, wifi, etcétera. Y entonces lo que ha creado es este sistema, esta especie de, vamos a decir, urbanización de satélites en el cielo para obtener toda esa conexión, ¿no? Entonces, Starlink es uno de sus proyectos principales, como bien José ya tenías tú clarísimo, y todo esto nace a través de su primer proyecto, que es SpaceX, que es su proyecto de lanzamiento de cohetes al cielo, vamos a decirlo así. La idea es un poco cohetes de investigación, no sabemos muy bien qué, no sabemos qué está buscando en realidad. Y luego además es curioso porque tiene esta nave que es Starship, que es la nave que tiene destino a Marte. Tampoco sabemos muy bien qué estaba buscando. Hay gente que dice que ya hay colonias ahí ya establecidas y que tenemos ya... Un coche ya lo mandó, o sea, un Tesla con un muñeco ya lo mandó para allá. Sí. O sea que fíjate. Exacto. No sabemos muy bien lo que está pasando en realidad, pero sí sabemos que en el caso de Elon Musk, uno de sus objetivos, ¿no? es, digamos, descubrir de forma privada, como empresa privada, la posibilidad de investigar qué está pasando a nivel, porque claro, todo lo que es la investigación aeroespacial pues siempre queda bajo, digamos, el protocolo de los países, ¿no? que lo hacen. Y digamos que él tiene esta curiosidad de saber, bueno, pues desde su propia mano qué está pasando, y su nave Starship es la que, digamos, tiene destino a Marte próximamente y ahí sigue trabajando en ello. Volviendo al proyecto Starlink, que decíamos que es esta red de banda ancha que se hace desde el cielo, como dice, conectados desde el cielo, pues es un proyecto que todavía está, digamos, buscando financiación para que él pueda, digamos, que sea rentable. Ya empieza a haber gente que está utilizando este servicio, que es un servicio que se implanta en torno a unos $1.300 más o menos, y que ya se está utilizando. Sí, o sea, hay mucha gente que lo tiene. Yo le he dado declaraciones suyas de hace nada, de estos días, que dice que el objetivo que tiene con Starlink es no quebrar. Sí, efectivamente, no quebrar, exacto, es la búsqueda de información. Y por último... Nos queda el mayor de todos ellos, ¿no? Exacto, Bill Gates. Y de Gates hablamos hace poquito porque Gates como que voy a usar la palabra tunear, se ha tuneado un poquito de tecnólogo a, no sabemos muy bien a qué se dedica ahora, porque se dedica a hacer carne falsa, como llaman muchos, y resulta que Gates, que también está aquí entre los más ricos del mundo, pues ahora se ha convertido como en una especie de salvador también, ¿no? Y está buscando esa sostenibilidad, sobre todo desde el consumo alimentario, y lo que está haciendo es construir carne falsa a través de, digamos, de las moléculas de la carne. Se está creando, incluso se puede imprimir un chuletón en 3D. Ahí os lo dejo, no digo nada. También os recomiendo que busquéis la imagen de la foto de carne de Bill Gates. Si ponéis Bill Gates carne, os va a salir un montón de opciones, y es verdad que la hamburguesa es una cosa como muy normal. Y entonces digamos que aquí la polémica está en que Bill Gates prácticamente está exigiendo a las naciones que se empiece a consumir carne, digamos, falsa, para, digamos, poder sobrevivir, ¿no? Y que la sostenibilidad del planeta en niveles de alimentación sea lo más, bueno, cuidadosa posible. El problema es que estamos ya casi exigiendo, ¿no? Estamos casi intentando obligar. Tanto es así que tiene un lema que dice: en 2030 no comerás carne y te adaptarás un poquito, ya esto lo añado yo, y te adaptarás al sabor o a lo que toque, ¿no? Esto ya es un poco la coletilla. Entonces, digamos que aquí los tres van buscando su punto de innovación, cada uno con su tema, cada loco, uno quiere a la estrella, otro con la carne, cada uno tiene su historia. Bueno, Bill y Melinda Gates con las vacunas, por ejemplo, que bueno, ha levantado una polémica en todo el mundo con los antivacunas, con todo eso. Los Miguel Bosé de turno, ¿no? Que hay por ahí un montón, y que están trabajando mucho en ello, que han sido galardonados aquí con el Príncipe de Asturias, por cierto, no hace mucho. Bueno, vaya tres, ¿no? Pues sí, dan para mucho. Estaba pensando yo que tú, que trabajas mucho con emprendedores, has de decirles que lo fundamental es tener un garaje. Efectivamente. O sea, para salir adelante, porque de estos tres, yo no sé en el caso de Elon Musk, pero en el de Bezos y en el de Bill Gates empezaron un garaje. Bueno, yo a Musk le pongo un garaje y ya está, y se acabó, pero habría que preguntarle... Que esto del garaje debe ser premisa fundamental. Habría que preguntarle a Mancio si tenía un garaje también. Lo mismo Mancio Ortega empezó un garaje también. Seguro que sí. Bueno, pues hoy hemos parado en estas tres figuras, que fíjense qué nombres, ¿no? Steve Jobs, Steve Jobs, es que lo tenía, lo echaba de menos yo, Steve Jobs. Sí, también estaba bien integrarlo en la lista, lo que pasa que ahora mismo, como están los tres en plan influencer, pues digo, vamos a centrarnos en ellos. Exactamente, pues nada,
Bea, quedamos la semana que viene, nos sigues contando cosas interesantes, ¿vale? Claro que sí. Venga, hasta entonces. Hasta pronto. Tenía que cambiar de coche y con el préstamo coche de Caja Rural de Asturias ha sido muy fácil. En mi oficina de la Caja me ofrecieron un préstamo financiando el 100%, con una cuota mensual adaptada a mis posibilidades. Ah, y para la compra de coche híbrido o eléctrico, las condiciones son mejores aún. Préstamo coche de Caja Rural de Asturias. Más información en nuestras oficinas o en cajaruraldeasturias.com. Promoción válida hasta el 30 de septiembre.